Muchos conocéis esa declaración de fe que le gusta repetir a José Pablo. Él comienza diciendo, Dios es bueno, y la gente responde, todo el tiempo. Y luego él dice, todo el tiempo. Eso es. Muy bien, pues ese es el resumen de lo que yo quiero compartir esta mañana, pero no os hagáis ilusiones porque lo voy a desarrollar, ¿vale? No ha terminado aquí. ¿Sabéis lo que es el síndrome de Edwards? Yo no tenía ni idea hasta hace poco tiempo. Es una malformación genética que se produce en el embrión prácticamente cuando una mujer queda embarazada y lo que después será un bebé, pues desarrolla una serie de malformaciones graves, tan graves que de hecho son incompatibles con la vida, de manera que o bien fallece durante el periodo de la gestación, o si llega a nacer, lo previsible es que fallezca en las siguientes horas. Y a eso le llaman síndrome de Edwards, supongo que porque alguien así lo investigó. Esta semana veía en Facebook de una joven conocida que compartía cómo en su embarazo los médicos le advirtieron de la posibilidad de que el niño que esperaba padeciera este síndrome, pero que pues después de un tiempo de oración y de otros análisis durante ese proceso, pues finalmente se ha descartado. Se ha descartado, por tanto, el bebé pues viene en buen estado. Y a esa noticia que compartía con mucha alegría, pues un buen número de amigos y hermanos en la fe, pues expresaban su alegría con esta declaración, ¿no? Dios es bueno, Dios es bueno. A mí inevitablemente me hacía pensar en otro caso que hemos conocido más de cerca los quienes asistimos habitualmente al culto de oración, porque hemos estado orando, intercediendo por un caso en el que lamentablemente sí que se confirmó ese síndrome. Yo creo que algunos al menos conocéis a David Prieto. Él es responsable de la iglesia, de nuestra federación en Medina del Campo, y su hija y su yerno, después de 7 años de esperando pues que ella quedara embarazada, poder tener un niño, pues finalmente después de 7 años, ya digo, pues ella quedó embarazada. Y al poco los médicos le advirtieron, esta vez sin dudas, de que el niño que esperaba tenía este síndrome. Y de hecho ha habido toda una polémica alrededor, porque primero los médicos y después incluso el comité de bioética del hospital donde la atendían, pues todos recomendaron vivamente que pusiera fin a su embarazo. Y sin embargo esta pareja decidió pues seguir adelante y esperar en el favor de Dios y en el poder del Señor. Finalmente, hace ahora muy poquitos días, pues el embarazo llegó a término, la niña nació, pero tal como advirtieron los médicos, padecía este síndrome y efectivamente, apenas 2 días después de dar a luz, pues la niña falleció. Con todo lo que podéis entender que eso significa a la familia, ¿no? Y una vez más, ese contraste entre un resultado y el otro, inevitablemente nos hace preguntar qué significa que Dios es bueno. O si queréis, ¿cuándo podemos decir que Dios es bueno? ¿Quién puede decirlo? ¿En qué momentos?
Y recordaba esta expresión que suele utilizar José Pablo, ¿no? Dios es bueno todo el tiempo. No traigo realmente un versículo que al que hacerle casi una autopsia exegética y encontrar su sentido. Es más una reflexión, si queréis, de familia. Tampoco pretendo defender la bondad de Dios ante determinadas situaciones que son terriblemente dolorosas. Yo creo que no es, desde luego, mi papel. Pero sí, al menos, eso sí me gustaría. Y es lo que pensaba en estos días a propósito de estas cosas, en nosotros como familia, que somos el Señor, orando unos por otros, intercediendo unos por otros, realmente viviendo como propias las dificultades de otros hermanos. Ni somos perfectos, ni somos maravillosos, pero es verdad que nos dolemos con el dolor de otros hermanos y que lo vivimos como algo cercano. Y cuando vivimos eso, pues lo cierto es que determinadas situaciones deberían provocarnos una reflexión para no malentender algo que efectivamente es totalmente cierto, que es la bondad de Dios. Que Dios, en efecto, Dios es bueno todo el tiempo. Todo el tiempo. Dios es bueno. Hay una canción que ya, en fin, tiene sus años, ¿no? Algunos recordaréis. Cuando llueve y cuando sale el sol, yo siempre alabo al Señor. Cuando hay risa, yo la leo porque, en fin, por amor a vosotros, ¿no? Prefiero no cantarla. Cuando hay risa, cuando hay llanto, cuando llueve o cuando sale el sol. También en tiempo de enfermedad, también cuando falta el trabajo, también cuando sufrimos una injusticia. Dios es bueno todo el tiempo. Y querría esta mañana de nuevo solo recordar, ya lo conocemos, pero volver sobre esto, que efectivamente declaramos que Dios es bueno. Dios ha mostrado definitivamente su bondad para con nosotros de una vez para siempre y sin lugar a dudas a través de la cruz de Cristo. Una y otra vez. Tenemos que fijar nuestro criterio acerca de qué es Dios, qué piensa de nosotros, qué siente por nosotros, mirando más allá de las circunstancias concretas de cada día, la realidad de la cruz, donde Dios entregó a su propio Hijo para el perdón de nuestros pecados, tal como declara la Escritura, donde Dios dio a su Hijo en favor nuestro, donde, como dice el apóstol Pablo, cuando éramos enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. A veces hablamos de la centralidad de la cruz y parece que eso es un concepto teológico, filosófico, una cosa abstracta, pero no lo es en ninguna manera, porque ese es el elemento central, el único elemento que nos puede dar perspectiva y que puede traer luz acerca del asombro que nos producen determinadas situaciones que o bien padecemos nosotros o vemos padecer a otras personas. Dios es bueno, porque cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, el justo por los injustos. Que cuando aún estábamos enemistados con Dios, viviendo ajenos a Dios, Dios entregó a su Hijo y lo dio para que gratuitamente podamos reconciliarnos con Dios. Y a partir de este principio es que todos los demás elementos se van recolocando, incluido ese tan asombroso, y ahora volveremos a él, que dice que Dios cumple sus buenos propósitos en nuestras vidas, a veces
por medio de circunstancias absolutamente inexplicables. Y que además utiliza esas circunstancias para modelar tierna pero incansablemente el carácter de Cristo en nuestras vidas. Y ese es el significado profundo de esta oración que Jesús quiere que pongamos en nuestros labios y en nuestro corazón. Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Que en la intención del Señor Jesús ni es una expresión de resignación, ni de derrota, ni de fatalismo, ni una venda para ponerse ante los ojos, sino, y esa es nuestra tarea también, fruto de una íntima fe confiada en los propósitos de Dios para nuestras vidas y en el corazón de Dios para con todos nosotros. Dios nunca se olvida de querernos. ¿Podéis creer eso? En todo tiempo, Dios nunca se olvida de querernos. Todas las familias, en algún momento tienen situaciones terribles. Probablemente en la familia de mi madre, 5 hermanos, no sé cuántos primos, todos creyentes. Probablemente uno de esos momentos fue la muerte en accidente del primero de todos nosotros, del primero de los primos. Con la conmoción que eso supuso para toda la familia. Y fue en ese tiempo donde esta declaración cobró un sentido especial. Ni fácil, ni romántico, ni de superfe, ni nada de todo eso, ¿vale? En medio de muchísima confusión, de mucho dolor, pero la afirmación, a pesar de todo, de que Dios nunca se olvida de querernos. Y así lo pone en la boca del profeta Jeremías. Dice Dios: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Y son pensamientos de paz y no de mal. Capítulo 29 del profeta Jeremías, versículo 11. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, y son pensamientos de paz y no de mal. Y esa declaración se hace palpable en la cruz. Así que, una y otra vez, volvemos a esa figura de la cruz. No preside nuestras iglesias, nuestras casas, o algunos la llevan colgada por una simple cuestión estética. Es que ahí está resumido mucho más de lo que podemos entender, pero desde luego la clave que nos puede ayudar a movernos en medio de la confusión de la vida y de algunas circunstancias. De tal manera amó Dios al mundo, de tal manera nos amó, que dio a su Hijo por nosotros. Por todos, sin excepción. Es verdad, dicho con mucho respeto para quien mucho sufre, pero de algunas circunstancias, de algunas situaciones, de algunas experiencias de la vida, solo veremos su sentido, su qué puede tener eso, qué puede tener de valor, de provecho. Eso solo podremos percibirlo con la perspectiva que da la eternidad. Aquí es imposible, ¿vale? Y a veces, esto es un consejo, una nota así a pie de página, que dicen algunos. Una sugerencia. Cuando alguien ha sufrido una desgracia muy grande, mi sugerencia, ¿vale? No digáis nada, no intentéis arreglarlo, no intentéis justificar a Dios, no busquéis explicaciones maravillosas, sed respetuosos con el dolor de la gente.
siempre se hace con la mejor intención, ¿vale? Así que nadie debería ofenderse, pero ¿qué podemos decir ante ciertas cosas? Entonces, pues si no tenemos nada que decir, pues ya lo sabéis, ¿eh? O sea, una de las cosas más asombrosas que uno de los filósofos más importantes del siglo XX dejó escrito fue nada más que esto. Cuando no hay nada de lo que no se puede hablar, es mejor callar. Me digo, hombre, tampoco parece tan difícil de descubrir. Bueno, ante ciertas situaciones, ya lo sabéis, ¿no? Muchos además lo hemos vivido, pues no te sientas obligado a nada más y nada menos que un abrazo, un beso, un gesto de cariño, porque intentar explicar ciertas cosas de este lado de la eternidad es imposible. Así que lo dejamos ahí. Pero sí es verdad, de la misma manera creemos que en esa perspectiva las cosas cobrarán un sentido, que a nosotros hoy se nos escapa, pero que es real en el Señor. Y de hecho también es igualmente cierto, y yo creo que también lo hemos vivido, que ni siquiera hay que esperar tanto para ciertas situaciones no tan dramáticas, pues a veces la perspectiva del tiempo, el paso de unos años, pues es verdad, nos han ayudado a ver cómo aquello que en un momento vivimos como un contratiempo, como algo negativo, como un disgusto, pues el paso del tiempo le ha dado otra perspectiva. Eso también es verdad. Y sobre todo, la manera en que medimos y evaluamos las circunstancias más o menos cotidianas, ¿no? Pues esa visión de las cosas cambia cuando en el favor de Dios podemos interiorizar realmente este propósito de Dios para todos nosotros, para sus hijos, que seamos hechos conformes a la imagen de Jesús. Que todas las cosas ayudan a bien a este propósito. No, todas las cosas no ayudan a bien para ser felices. Eso es un disparate, ¿vale? Intentar justificarlo, pues es intentar justificar lo disparatado. Todas las cosas no nos hacen reír, todas las cosas no nos caen bien, todas las cosas no ayudan a que podamos dormir más tranquilos. Eso no es verdad. Pero todas las circunstancias en manos de Dios pueden contribuir a modelar nuestro carácter en la semejanza del carácter de Jesús. Eso sí. Y este es el propósito de Dios para nosotros. Escuché una vez a un predicador que decía que, hablando de José, ¿recordáis? Sus hermanos le traicionaron, pensaron matarle, finalmente le vendieron, y una caravana se lo llevó como esclavo hacia Egipto. Y este predicador decía, pues esa caravana, que lo llevaba a la esclavitud, esa caravana era la caravana de Dios. Y desde luego, si alguien se lo hubiera dicho en aquel momento, José lo habría tomado como un disparate, algo tremendamente ofensivo. Pero era verdad. Así que, cuando pensamos en la voluntad de Dios, siempre debe prevalecer este sentido y esta convicción de que efectivamente Dios es bueno todo el tiempo. Y hacer esta oración del Señor de que se haga tu voluntad, que se haga. Esto nos confunde porque esa expresión es verdad que siempre tiene un tono así como de abandono, ¿no? Un poquito de fatalismo. Y en castellano lo decimos a menudo, mira, que sea lo que Dios quiera. Pero la expresión esa de que sea lo que Dios quiera, muchas veces, o algunas veces, en el fondo es una expresión de derrota. Es de, mira,
que sea lo que tenga que ser, ¿no? No, eso es un sentimiento ya de claudicación. Pues nada, lo que venga, pues que... No, ese no es el concepto. Cuando el Señor nos enseña a orar en estos términos, Padre, hágase tu voluntad. Es otra cosa. De hecho, el Nuevo Testamento insiste, y el Antiguo en muchas ocasiones también, en que existe una clase de oración que lucha delante de Dios, que clama, que reclama, que intercede. Una especie de tensión cálida, porque es para con el Padre, ¿no? Pero una tensión real de clamor continuo y permanente, al que una y otra vez el Señor Jesucristo nos enseña que debemos utilizar. ¿Recordáis aquella parábola de la viuda y el juez injusto? Es una parábola que el Señor Jesús cuenta, dice, para enseñar la necesidad de orar siempre y no desmayar. Así que hay una oración de intercesión, de clamor permanente delante de Dios, mientras hay oportunidad para ello. Quizás el relato más impresionante sobre eso, también más conmovedor, lo ofrece en el Antiguo Testamento, el que leemos en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 12. El hijo que tuvo el rey David, aquel hijo que Dios le advirtió que iba a morir. Y David, dice el texto, que estuvo orando, clamando, ayunando, sin cesar día tras día, porque Dios tenía poder para sanar a aquel niño y salvarle de la muerte. Y desde la perspectiva del Nuevo Testamento, todavía con más claridad, la insistencia en orar y en clamar permanentemente. Dice el texto que finalmente aquel niño murió. Cerrar un poquito, no por ahí. Y para asombro de las personas que rodeaban a David, cuando aquel niño murió, dice que David, en lugar de aparecer más desconsolado todavía, más destrozado todavía, más hundido todavía, dice que se levantó, se lavó, se arregló y comió. La gente no lo entendía, pero David lo explicó. Mirad, mientras ha habido posibilidad, mientras ha habido oportunidad, yo he rogado a Dios por él. Cuando Dios finalmente ha dicho, no será así, pues he recibido esa última palabra de Dios. En ese terreno nos movemos, así que ese hágase tu voluntad no tiene nada que ver con el abandono y la confianza del clamor, con dejar de interceder, no tiene nada que ver con eso. Lo hacemos mientras hay oportunidad y al tiempo aprendemos también a aceptar la voluntad de Dios, que efectivamente no es nada fácil cuando implica dolor. En los tiempos en que las cosas que nos suceden no les encontramos ningún sentido, ningún propósito, ni ninguna utilidad. Y que nos dejan en carne viva. Job, qué expresión, capítulo 16, versículo 12. Dice, mira hacia atrás lo que él era, y dónde estaba y tal, y dice, era próspero y Dios me desmenuzó. Dios, no porque lo hiciera, pero desde luego no intervino, no lo evitó. Mi situación era de prosperidad y Dios me ha triturado. Y el rey David en el Salmo 31 dice de su propia condición, he venido a ser como un vaso quebrado, roto. Y reconocéis, algunos llaman a esta oración de entrega la voluntad de Dios, la oración de Getsemaní, al modo del Señor Jesús, clamando y a la vez aceptando. Yo quisiera esta mañana tan solo llamar la atención sobre este elemento. No es el único elemento, esto forma parte de un todo y de un conjunto y cada cosa ocupa su lugar, pero este elemento también debe estar presente.
este elemento de aceptación confiada de la voluntad del Padre. Aceptación confiada en la perfección de los propósitos de Dios, en la convicción de que en todo tiempo Dios es bueno. Y en el hecho de que los discípulos de Jesús somos llamados a no reconocer en nuestras vidas otra voluntad que la voluntad de Dios. Ese sentido que no tiene, ya digo, nada que ver con el fatalismo, ni esa resignación torpe, que es una forma de incredulidad, pero sí la que nace de una fe confiada firmemente en Dios. Y que por eso dice, Padre, pues abandono mi ser en tus manos. Esto dejó escrito a alguien con una experiencia de vida dura, pero vivida delante de Dios. Haz conmigo lo que quieras. Lo que hagas, lo agradezco. Estoy preparado para todo. Lo acepto todo. Una vez escuché a Raquel Vergara, ¿dónde andas? Por allí. Creo que lo decían los días alrededor del fallecimiento de su mamá. Y me llamó mucho la atención. Ella dijo, Emmanuel, Dios nunca se equivoca. Hay mucha sabiduría ahí, ¿eh? Hay mucha profundidad de experiencia de Dios. Dios nunca se equivoca. ¿Podemos aceptar esa verdad? ¿Podemos declarar confiadamente Dios es bueno todo el tiempo? ¿Puedes enfrentar tus miedos? ¿Puedes renunciar a tus anhelos? ¿Puedes pedir al Padre, hágase tu voluntad? Puedes creer, como dice Santiago en su epístola a propósito de Job, que el Señor con todo es muy misericordioso y compasivo. En ocasiones la única, ya sé que está algo fuera de contexto, pero la única respuesta que recibimos, que al menos percibimos de parte de Dios en determinadas circunstancias, es aquello que Jesús le dijo al apóstol Pedro: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Nos gustaría decir otras cosas, pero en determinadas situaciones, esta es la única voz que escuchamos. Esto que yo hago, esto que yo permito, esto que tú vives, tú ahora no lo entiendes, pero lo entenderás después. Ese después no sabemos cuándo, pero es real. Y a ese clamor, yo sentía estos días que ese clamor que a veces traemos delante de Dios, de pero ¿por qué esto? Pero esto ¿qué puede tener de bueno? Pero ¿por qué? Es como si el Señor respondiera con otra pregunta. No explicando nada, sino con otra pregunta. Una pregunta tan sencilla como, ¿puedes fiarte de mí? ¿Puedes fiarte de mí? Al final en determinadas situaciones, es el desafío al que estamos llamados. Y responder, hágase tu voluntad. En el tono confiado del hijo que se fía de su padre. Que se fía y cree
que los pensamientos que su padre tiene para con él son pensamientos de bien, no de mal. Que se fía y confiadamente dice, hágase tu voluntad. Mientras se agarra del poder de Dios en medio de la debilidad y del temor. En diferentes momentos nos enfrentamos a circunstancias que no esperamos, ¿no? No todas son dramáticas, tampoco hay que, en fin, exagerar la nota, pero sí circunstancias que simplemente trastocan nuestros planes, ¿no? Pensaba también una pareja de matrimonio joven de nuestra iglesia, pronto les vamos otra vez a despedir y encomendar al Señor, van a salir de Madrid, tienen que marchar a Inglaterra, ya ellos lo explicarán en su momento. Y lo compartían con esa mezcla de aceptación, pero también de tristeza, ¿no? Este tipo de cosas que trastocan todo lo que son nuestros anhelos, lo que entendemos que sería mejor, lo que además pedimos a Dios porque es algo bueno, y sin embargo, pues no es así. Y ahí queda detrás de todo esa voz interior como del Señor diciendo, ¿pero puedes fiarte de mí? ¿Puedes? Y la respuesta siempre, ¿no? Entre confiada y temerosa, hágase tu voluntad. Pedimos al Señor que de verdad esas manos suyas sobre nuestra vida, modelando nuestro carácter, nuestro entendimiento de las cosas, pues sea real, sea poderoso y nos permita vivir esto de la manera más provechosa, más confiada, y vivir en la voluntad de Dios para nuestras vidas siempre sea nuestro mayor anhelo. Que el Señor os ayude y nos ayude a todos a esto.